Hola, en este video vamos a ver una descripción de los músculos que conforman la región del brazo. Lo primero que tenemos que hacer es definir cuáles son los grupos musculares que se encuentran en el brazo. Aquí distinguiremos dos grupos o compartimentos, un grupo anterior y un grupo o compartimento posterior. ¿Qué es lo que me dio a mí el parámetro para decir que esto es anterior y que esto es posterior? Para eso ubiqué primeramente distintos reparos óseos. En primer lugar, en la parte superior podemos identificar bien subcutánea a la clavícula. Principalmente lo que vemos aquí es su parte externa. Si la seguimos, encontramos otro reparo óseo. En este caso, lo que vemos es el acromion y la espina de la escápula. También podemos observar aquí parte de su borde medial o espinal. Si seguimos y observamos la región del codo, encontramos aquí un elemento bien subcutáneo. Este reparo óseo corresponde al olecranon, que es parte de la extremidad proximal del cúbito. Como sabemos, en todo caso aquí ahora, que es una vista externa. Vemos que es una vista externa porque podemos observar, por ejemplo, el epicóndilo o epicóndilo lateral del húmero, pero por sobre todas las cosas, lo que nos confirma que esta es una vista externa es la presencia de este músculo en forma de V, que es el deltoides. Otros elementos musculares que podemos identificar en esta imagen son, a nivel de la clavícula y de la espina y el acromion de la escápula, es esta inserción muscular que corresponde a la inserción distal del músculo trapecio. Aquí abajo, más cerca del codo, observamos al músculo supinador largo o braquiorradial y por debajo de él al primer radial externo o extensor largo del carpo. Dentro de la región anterior o posterior, como bien dice en la diapositiva, podemos identificar a su vez dos planos. Un plano superficial compuesto por el músculo bíceps braquial y el coracobraquial y un plano más profundo compuesto por el músculo braquial o braquial anterior. En la imagen que tenemos a la izquierda vamos a identificar ciertos reparos óseos para poder ubicarnos un poco en la zona anatómica. Vamos a encontrar, referidos a la escápula, la apófisis coracoides, el borde superior del hueso. Y aquí vemos el acromio. En cuanto al húmero, podemos identificar el troquíter o tuberosidad mayor, el troquín o tuberosidad menor, y entre ellos la corredera bicipital o surco intertubercular. En la región anterior que estamos viendo aquí, dado que observamos la apófisis coracoides de la escápula, vamos a identificar en primer lugar al músculo bíceps braquial. Este músculo bíceps braquial tiene dos inserciones proximales. De cada una de ellas sale un cuerpo muscular independiente, como vemos aquí, uno y otro, que se van a unir en la parte inferior del brazo para dar lugar a un solo músculo que se va a insertar distalmente a nivel de la tuberosidad del radio. ¿Cuáles son entonces las inserciones proximales de las porciones del músculo bíceps? Por un lado, para la porción corta o cabeza corta, la inserción proximal va a ser a nivel de la apófisis coracoides de la escápula, mientras que para la porción larga o cabeza larga del bíceps, esta se va a ubicar por dentro de la articulación escápulo-humeral y va a comenzar insertándose a nivel de la tuberosidad supraglenoidea de la escápula. Como les decía entonces, estas dos inserciones forman dos cuerpos musculares, el de la porción larga y el de la porción corta, que se unen a nivel de la parte inferior del brazo para conformar el músculo bíceps braquial, el cual distalmente se insertará en la tuberosidad bicipital o tuberosidad del radio. El otro músculo correspondiente al plano superficial es este músculo más cortito que vemos aquí, que es el músculo coracobraquial. Como su nombre lo indica, córaco viene de el hecho de que se inserta en la apófisis coracoides de la escápula y braquial de que se inserta en la cara interna del húmero. Vamos entonces a la apófisis coracoides y encontramos pegadito a la porción corta del bíceps la inserción proximal del músculo coracobraquial. Sus fibras se dirigen hacia abajo y va a terminar en la cara interna del cuerpo del húmero, más principalmente a nivel superior.
La inserción de la porción corta del bíceps y del coracobraquial a nivel de la apófisis coracoides se denomina tendón conjunto. Por otro lado, en el plano profundo vamos a encontrar un solo músculo que es el músculo braquial o braquial anterior. Para eso, en esta imagen, se seccionó al bíceps braquial y vemos cortada la porción corta y seccionada también la porción larga, quedando abajo en la tuberosidad del radio su inserción distal. Vemos entonces en la profundidad del grupo al músculo braquial. Este músculo va a insertarse en las caras externa e interna del cuerpo del húmero, pero en la parte inferior. De aquí, este cuerpo muscular voluminoso va a terminar insertándose distalmente en la apófisis coronoides del cúbito. En cuanto a la acción muscular de estos músculos, vamos a tener en cuenta que van a ser principalmente flexores, ya que se encuentran en la cara anterior de las articulaciones, por lo que van a tender a acercar sectores corporales. En este caso, el músculo braquial anterior es el músculo agonista principal de la flexión del codo, contrariamente a lo que se cree que es el bíceps braquial. El músculo braquial tiene todas las de ganar en este aspecto, ya que es un músculo uniarticular, solamente pasa a través de la articulación del codo y por su cara anterior. Por lo tanto, su flexión es mucho más potente que la que puede ejercer el músculo bíceps braquial, el cual es flexor secundario del codo. Otra de las funciones que tiene el bíceps braquial es la de llevar a la supinación el antebrazo cuando éste se encuentra previamente en pronación. El músculo coracobraquial, que podemos identificar también en esta otra imagen, va a tener como función, en cambio, solamente a nivel de la articulación escapulohumeral. Es también un músculo uniarticular. Este va a tener la función de llevar hacia adelante y adentro el brazo. El músculo bíceps, como ya dijimos sus funciones, tiene la característica de ser un músculo biarticular. Pasa a través de la articulación escapulohumeral y de la articulación del codo, lo que le resta fuerza para la flexión del codo. Otros músculos que podemos identificar en estas imágenes van a ser el deltoides, que corresponde a uno de los músculos escapulares. Aquí vemos también el músculo subescapular. Vemos, en este caso, la inserción del músculo pectoral mayor. Y a nivel interno, por debajo del músculo subescapular, encontramos al redondo mayor y al dorsal ancho. En la apófisis coracoides podemos observar la inserción del músculo pectoral menor. En la imagen donde veíamos el plano profundo con el músculo braquial, también encontramos, como mencionáramos, el músculo coracobraquial, la inserción de la porción corta y larga del bíceps braquial. También vemos la inserción del músculo pectoral menor. Aquí vemos seccionada la impresión distal del músculo deltoides y también observamos nuevamente subescapular, redondo mayor y dorsal ancho. Por detrás de la apófisis coracoides, ahí se observan, y su inserción en la carilla superior del troquíter del húmero al músculo supraespinoso. En cuanto a los músculos de la región posterior, vamos a encontrar aquí en el brazo un solo músculo. Este se denomina tríceps braquial. Se denomina así ya que está compuesto por 3 cuerpos musculares. En la imagen que tenemos a la izquierda vamos a confirmar que es una vista posterior con la visualización de la espina y el acromion de la escápula, la tuberosidad mayor o troquíter del húmero, y si vamos a la región del codo observamos bien subcutánea la presencia del olecranon. Hacia los lados de este encontramos la epitroclea o epicóndilo medial y el epicóndilo o epicóndilo lateral del húmero. Ubicados los reparos anatómicos, podemos mencionar en primer lugar músculos que corresponden al hombro. Aquí vemos músculos escapulares como el supraespinoso, el infraespinoso, el redondo menor y el redondo mayor, que me indican que este sector es interno, mientras que del lado externo observamos al músculo deltoides. Ahora sí, en la región posterior del brazo encontramos al músculo tríceps. Aquí podemos observar 2 de sus porciones. La porción o cabeza larga, que se va a insertar proximalmente en la tuberosidad subglenoidea de la escápula, y el vasto externo hacia afuera, que va a estar insertándose en la cara posterior del cuerpo del húmero,
más precisamente en un sector ubicado por arriba del canal de torsión o canal radial. Si seccionamos este músculo denominado vasto externo, podemos observar en profundidad a la tercera porción, que es el vasto interno. Para eso pasamos a la siguiente imagen y aquí podemos observar entonces nuevamente la espina y el acromion de la escápula, la tuberosidad mayor o troquiter del húmero. Y vemos abajo el olecrano. Vemos la porción larga del tríceps intacta y el vasto externo seccionado. Esta sección del vasto externo nos permite visualizar en profundidad el canal de torsión o canal radial que se encuentra en la cara posterior del cuerpo del húmero. Observamos entonces transcurrir por aquí a la arteria humeral profunda o braquial profunda y al nervio radial. Cabe aclarar que aunque no se observan en la imagen, esta arteria va acompañada por dos venas satélites homónimas. En esta cara posterior del húmero, una vez ubicado el canal de torsión, vamos a distinguir por arriba de él la inserción del vasto externo y por debajo, también en la cara posterior del cuerpo del húmero, la inserción del vasto interno. Una vez identificadas las tres porciones del tríceps, su porción larga, el vasto externo y el vasto interno, vemos que las mismas confluyen en un cuerpo muscular que termina insertándose distalmente a nivel del olecranon del cúbito, como vemos también en la imagen de la izquierda. La acción principal de este músculo tríceps braquial se ejerce a nivel del codo, donde es el principal extensor del antebrazo sobre el brazo. En cuanto a sus porciones, podemos deducir que la porción larga es biarticular, porque pasa a nivel de la articulación escapulohumeral y a nivel del codo, junto con el vasto externo que vemos aquí y el vasto interno que veíamos en la imagen de la derecha. A nivel de la articulación escapulohumeral, entonces esta porción larga del tríceps va a ejercer ayuda con los movimientos de aducción del hombro. Para terminar, realizaremos un breve correlato con algunas imágenes diagnósticas donde podemos observar los músculos que antes mencionamos de la región del brazo. En este caso, observamos un corte axial de resonancia magnética donde podemos identificar, por un lado, el brazo y por otro, parte del tórax. Nosotros nos vamos a centrar en la zona del brazo. En primer lugar, vamos a ubicar al húmero. Aquí vemos de forma triangular, aunque con bordes romos, al cuerpo del húmero. Podemos ver algunos tabiques que nos van a permitir dividir en regiones este sector del brazo. Lo primero que tenemos que hacer, sin embargo, es ubicar un punto anterior y otro posterior, uno interno y otro externo. En esta imagen es un tanto más complicado que en las imágenes de hombro que vimos anteriormente. Aquí lo que vamos a ubicar para poder identificar anterior y posterior va a ser este elemento que observamos inmerso dentro del tejido celular subcutáneo. Esta que vemos aquí es la vena cefálica y nos permite identificar este sector que vemos aquí como anterior. Por oposición, este es el sector posterior. Para distinguir interno y externo, vamos a ubicar también estructuras, en este caso vasculonerviosas. Aquí vamos a ubicar estos elementos que vemos agrupados. Aquí encontramos principalmente los elementos que conforman el paquete vasculonervioso del brazo. Estos van a incluir los vasos humerales o braquiales y el nervio mediano. De esta forma ubicamos este sector como interno en el brazo y este sector como externo. Obviamente, la imagen del tórax nos permite confirmar que esta parte es interna. ¿Qué músculos del brazo podemos encontrar? Al ser un corte bastante superior, vamos a identificar en primer lugar este músculo que vemos aquí en la parte anterior y bien superficial, que es el bíceps braquial. En la región posterior vamos a identificar entonces todo el cuerpo muscular del músculo tríceps. Hacia afuera, este músculo que observamos aquí, muy pequeño en esta sección, corresponde a la inserción distal del músculo deltoides, que es un músculo escapular perteneciente a la región del hombro. Aquí tenemos nuevamente un corte axial a nivel del brazo, también de resonancia magnética. En este no tenemos la ayuda del tórax para poder definir qué es interno y externo.
así que tenemos que valernos de esos elementos vasculares y vasculonerviosos que mencionamos en la filmina anterior. En primer lugar, vamos a ubicar al hueso que conforma el esqueleto del brazo. Vemos aquí hipointenso al cuerpo del húmero. Observamos con mejor definición su forma triangular. Aquí entonces podemos definir su borde anterior, su borde externo y su borde interno, lo que nos permite vislumbrar su cara interna, su cara externa y su cara posterior. Una vez ubicado las partes del cuerpo del húmero, podemos identificar elementos que nos permitan decir qué es anterior y qué es posterior. Para ello vamos a ubicar en primer lugar este elemento redondeado que vemos aquí inmerso dentro del tejido celular subcutáneo, que es la vena cefálica. Si seguimos todo el tejido celular subcutáneo, vemos que es el único elemento de gran tamaño que se puede identificar. Una vez ubicado este, encontramos entonces que este sector es anterior y este sector es posterior. Vamos ahora a ubicar qué es interno y qué es externo. Para ello vamos a encontrar este paquete de elementos vasculares y nerviosos que encontramos aquí. Ahí podemos ver este sector que corresponde al paquete vasculonervioso del brazo, en el cual vamos a encontrar, como dijimos antes, los vasos humerales o braquiales y el nervio mediano. Posterior con respecto a este, encontramos otro elemento vascular, en este caso también venoso, que corresponde a la vena basílica. A esta altura la debemos atravesar la aponeurosis del brazo para dirigirse hacia la vena humeral interna donde va a desembocar. Más posterior con respecto a ella encontramos, muy pequeño, un nervio que es el nervio cubital, lo cual también nos permite confirmar que este sector que tenemos aquí es interno, mientras que este es externo. Yendo a ubicar los músculos que corresponden a la región, vamos a comenzar con los de la región anterior. Vamos a ver nuevamente un músculo bien superficial que tenemos aquí. Siempre el músculo más superficial va a corresponder al bíceps braquial. En este caso podemos distinguir más superficial y más interna la porción corta y más externa la porción larga. Hacia atrás vamos a ver otro músculo de la región anterior y si seguimos el contorno del mismo vamos a ver que podemos distinguir cómo pasa de la cara externa a insertarse también en la cara interna. Por lo tanto, este músculo que vemos aquí corresponde al braquial anterior. Nos queda ahora solo vislumbrar qué es este músculo que vemos hacia atrás. En la región posterior mencionamos antes un solo músculo que es el tríceps. Lo seguimos en toda su circunferencia y podemos ver que en este sector nos topamos con unos elementos de forma redondeada, similar a lo que vimos en la parte interna. Estos elementos que vemos aquí son los vasos humerales profundos y el nervio radial que transcurren por el canal de torsión que mencionáramos antes. Esto nos permite distinguir hacia afuera de él esta porción que va a corresponder al vasto externo, otra porción más medial que corresponde al vasto interno y más superficial, finalmente, la porción que corresponde a la porción larga, valga la redundancia, del tríceps braquial. Ya habiendo pasado previamente por un corte a nivel del tercio superior, el primero que vimos, y otro nivel del tercio medio, el segundo, pasamos a un corte a nivel del tercio inferior del brazo. Aquí vemos el cuerpo del húmero mucho más aplanado, ya que toma la forma de su extremidad distal. Vamos a distinguir entonces nuevamente qué es anterior y qué es posterior. Para ello ubicamos de forma anterior nuevamente este elemento venoso que es la vena cefálica, lo cual me marca que es anterior este sector que tenemos aquí y posterior el otro. Vamos a dividir en este caso ahora por el plano sagital e identificar los elementos internos.
antes mencionamos el paquete vasculonervioso del brazo y lo vemos nuevamente ahí. Por detrás de ese y siempre del lado interno encontramos otro elemento vascular inmerso, en este caso también en el tejido celular subcutáneo, y aquí lo que tenemos es la vena basílica, a esta altura en el tercio inferior, más superficial que en el tercio medio cuando la identificamos previamente. Ya ubicados los elementos que nos permiten distinguir lo que es anterior de posterior, externo de interno, podemos distinguir los músculos de la región. Aquí vamos a identificar en primer lugar los músculos de la región anterior. Bien pegado a las caras anteriores del húmero vamos a encontrar lo que corresponde al músculo braquial o braquial anterior. Aquí mucho más distinguible todo su cuerpo muscular. Por delante de él vemos más superficial el cuerpo muscular, aquí ya unificado, que conforma el músculo bíceps braquial. Si nos vamos a la región posterior, vamos a encontrar rodeando toda la cara posterior del húmero, ya también sus tres porciones han confluido y tenemos al músculo tríceps braquial. En este caso, no solo los elementos vasculares nos permiten distinguir anterior de posterior, sino que observamos la región anterior es mucho más voluminosa hacia adelante y la región muscular posterior es más aplanada. Esperando que esto les haya servido como introducción o repaso de la miología del brazo, me despido hasta la próxima.